Perfecto, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva sesión web donde hoy vamos a hablar sobre el poder de los datos. Vamos a hablar sobre analítica, BI, BA, Data Science, herramientas que estamos utilizando en este momento para la toma de decisión de datos. Yo creo que este es el concepto más importante de esta presentación. Más allá de las herramientas, es cómo debemos prepararnos para tener una información con una integridad de datos realmente buena para poder tomar decisiones de negocios. Yo soy Andrés Lozada y los voy a estar acompañando en esta sesión. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Para los que no nos conocen, muy rápido vamos a hablar sobre quiénes somos nosotros. En Sumato, nosotros somos consultores en planeación estratégica de tecnología, donde tenemos 10 unidades de negocio y sobre esas 10 unidades de negocio, pues tenemos unas competencias y capacidades sobre algunas soluciones, sobre algunos productos, donde hoy vamos a hablar específicamente de la unidad de analítica. Somos especialistas en implementaciones de cloud computing, donde creemos en los beneficios, en las capacidades que nos puede dar herramientas listas, herramientas probadas, autoescalables, que nos van a permitir para cualquier tipo de empresa iniciar con una implementación muy rápida, con una victoria temprana muy rápida a nivel de herramienta y pues esencialmente esto nos va a permitir enfocarnos en nuestro negocio y crecer exponencialmente, que es lo que buscamos con este acompañamiento a pequeña y mediana empresa. Vamos a hablar primero, siempre iniciamos, cuando empezamos a hablar de productos, siempre les mostramos a ustedes cómo desde Sumato, desde el proceso de consultoría que tenemos, cómo seleccionamos a nuestros aliados de negocios de tecnología. Para nosotros es demasiado importante la valoración y calificación de pues, las empresas consultoras, de las Big Four, pues que ya todos conocemos y adicional a estas empresas de consultoría que nos encantan, siempre hablamos de Gartner, del cuadrante mágico de Gartner, donde esto que les comparto en este momento, pues sencillamente muestra el cuadrante de líderes para BI, plataformas de BI, BA, Business Intelligence y Business Analytics, donde Microsoft y Tableau, pues sencillamente son los líderes donde pues tienen un camino ya recorrido, unas buenas horas de vuelo que permiten tener una solución, pues primero que sea corporativa, que sea estable, que tenga capacidades de escalamiento y que cumpla con unos estándares de seguridad a nivel corporativo, que es donde pues más nos interesa. Y específicamente si estamos hablando de datos, pues tenemos que tener unos estándares a nivel de seguridad bastante altos. Recordemos que pues, lo más importante en este momento es la información, la manipulación, la explotación de esos datos para tomar decisiones de negocio y pues si tengo algún tipo de fallas, vulnerabilidades a nivel de datos, pues sencillamente voy a generar es más problemas, más conflicto sobre esa estrategia de datos que tener un beneficio. Entonces, como resumen, siempre empezamos hablando de Gartner, de este cuadrante de líderes, y dentro de Sumato, pues sencillamente seleccionamos como nuestros socios de negocios, aliados para la implementación de productos. Hablamos de Microsoft con un par de productos que vamos a detallar un poco más adelante, y de Tableau que pues, sencillamente ha sido adquirido hace poco tiempo por Salesforce. Cuando vamos a hablar de datos, pues qué bueno entender un poco la situación y el mercado. Este dato es de Forbes y es muy importante entender esto. Por ejemplo, cerca el 90% de todos los datos se han creado en los últimos 2 años. Imaginemos ese volumen de datos tan grande
que hemos generado tanto a nivel corporativo, a nivel empresarial, estas bases de datos y este conocimiento de empresa que tenemos. Y por el otro lado, pues todos estos datos que se han generado a través de redes sociales, donde tenemos pues una masificación de datos, de perfiles de usuario, de hábitos de consumo, que son unos datos que están creciendo, creciendo y creciendo. Aquí vamos a hablar en esta presentación y especialmente para pequeña y mediana empresa, si hay alguien aquí en el equipo de pronto con algún conocimiento muy técnico, alguien aquí en nuestra audiencia, pues tranquilos, más adelante vamos a tener como algunas charlas o algunos conversatorios muy técnicos sobre las soluciones, pero no queremos pues como complicar un poco la conversación sobre terminología y conceptos. Lo que buscamos es que en un lenguaje natural, en un lenguaje muy de negocio, podamos apoyar a pequeñas y medianas empresas para la implementación de estas soluciones. Con esto lo que les quiero decir es que vamos a hablar de varios tipos de datos y el primer concepto que tenemos que tener aquí claro es la diferencia entre los datos relacionales tradicionales que tenemos con los datos no estructurados, donde los datos no estructurados, que para nosotros asociémoslo con imágenes, videos, fotografías, documentos, esos son datos no estructurados. Esos datos están teniendo una relevancia demasiado grande a nivel empresarial, a nivel corporativo, donde antes sencillamente se estaban almacenando. Sabíamos que había una carpeta, un directorio, un recurso compartido dentro de la empresa para poder tener esos archivos de alguna forma almacenados, pero esos datos no estructurados han empezado a tener una relevancia mucho más importante. Gracias a eso hay nuevas tecnologías que también vamos a profundizar un poco sobre eso, donde ya no hablamos solamente de bases de datos relacionales, las tradicionales que conocíamos antes, sino que vamos a hablar de bases de datos columnares, hablar de bases de datos con procesamiento de memoria, vamos a hablar de un modelo de bodegas de datos completamente nuevo, que es como la base de lo que necesitamos para hablar de ese famoso Big Data. Entonces, ahora vamos a hablar de Big Data, pero queremos transmitir como los prerequisitos y qué es lo que deberíamos tener mínimo a nivel conceptual antes de lanzarnos a tener algún tipo de implementación o de proyecto de Big Data. Esto pasa muchísimo con tecnología, siempre lo hemos dicho, que tecnología se vuelve como alguna moda para algunas empresas y en los medios se atacan conceptos como cloud, como big data, como analítica y todo el mundo habla de eso, pero en la realidad pues estamos demasiado alejados de lo que es realmente un concepto de cloud computing y de big data. Entonces, lo que queremos precisamente en estas sesiones es despejar todos estos mitos, que esto no sea una caja negra, que no sea algo oscuro, sino que como líderes de empresa, como gerentes, dueños de pequeña y mediana empresa, pues puedan entender de forma muy fácil cuáles son los beneficios de estas soluciones y por qué deberían aplicarlo, pero no como moda o no porque me vendieron el producto o me lo regalaron o todo el mundo está hablando de esto, implementarlo, sino porque atrás de esto hay una estrategia a nivel de datos y analítica para toma de decisiones y pues sencillamente mejorar nuestra productividad y eficiencia a nivel corporativo. Eso es lo que buscamos en Sumato y siempre nos van a escuchar hablando de negocios, hablando de revenue, de cómo vamos a mejorar nuestras ventas, cómo va a mejorar ese ingreso, porque estamos convencidos que ese es el valor que nosotros como Sumato pues le damos a nuestros clientes. Implementar una solución, hay, hay 2.000 canales habilitados, hay muchísima gente con conocimiento técnico para la implementación de un producto específico, pero estamos convencidos que la implementación de un producto pues no lo es todo. Tiene que haber un acompañamiento a nivel de negocio, de una estrategia, de unos procesos, de una capacitación, de un entrenamiento y después de esa implementación, un acompañamiento en administración y soporte para que las empresas pequeñas y medianas no pierdan el foco
sobre su negocio, administrando soluciones, servidores, aplicaciones, sino que nos dediquemos al negocio y nosotros pues sencillamente los ayudamos con este crecimiento pues a nivel de negocio y de posicionamiento en este nuevo mundo digital. Con esto vamos a hablar de datos reales. Les voy a poner en este momento pues un tablero de control, posiblemente es el tablero de control pues con datos más confiables en este momento alrededor de COVID. Es el Instituto Johns Hopkins, donde hay un modelo de datos. Miren que esto es un evento global donde se están centralizando muchísimos datos y el primer caso que quiero mostrarles es la información que hay alrededor de todo esto. Entonces, aquí estamos hablando de negocio, de un tema crítico, un tema de salud a nivel mundial, pero si ustedes escuchan diferentes medios, diferentes conversaciones alrededor del tema, cada persona, cada país da un dato diferente a nivel de estos números. Entonces, con esto entendemos la importancia de la integración, por un lado, de fuentes de información. Si yo no logro tener una integración y una consolidación de datos, pues sencillamente los reportes pueden ser muy bonitos, como hay muchos visualizadores en este momento de reportes disponibles, pero lo que queremos transmitirles es que la parte de visualización es solamente la última capa cuando yo hablo de modelos de analítica y modelos de datos. Entonces, con este ejemplo que les pongo pues un tablero de control demasiado extenso con un nivel de complejidad técnica muy fuerte. Ustedes lo pueden ver, ahí les comparto el link. Este es un reporte, este pantallazo es del día de hoy, a la madrugada, pero ustedes pueden ver los datos reportados. Ustedes van a decir, pero este dato, yo vi en las noticias que este dato era mayor o que todavía falta algo. Sobre este tablero, ustedes pueden encontrar no solamente el reporte que diga el número, que es lo que uno pues, busca al principio, sino una correlación de eventos, validaciones, integración con diferentes fuentes de datos para hacer una actualización automática y en tiempo real de estos datos. Y sobre estos datos se están tomando en este momento, pues nosotros lo llamamos decisiones de negocio cuando hablamos a nivel corporativo, pero sobre estos tableros de control se están tomando en realidad decisiones a nivel mundial que están impactando a todo el mundo, a todos los segmentos, a todas las industrias, basados en estos reportes. Entonces, ¿cuál es el peligro, cuál es el riesgo de tener datos que no sean reales, que la información se pueda manipular? Acá les estoy poniendo un extremo, pues como un poco, creo que es la situación más compleja a nivel de analítica de datos que les puedo proponer en este momento para que lo vayan asociando, pero piensen esto mismo en un modelo de negocio de una pequeña y mediana empresa. Si no tenemos unos datos reales que nos digan cómo va el negocio, en dónde estoy fallando, en dónde realmente estoy siendo muy efectivo y dónde debería estar el foco de mi negocio, dónde estoy teniendo reprocesos, dónde estoy teniendo un cuello de botella. Este tipo de situaciones, solo y únicamente datos y tecnología para ayudarme a automatizar esta captura de datos y a generar estos reportes en tiempo real. Solo y únicamente esto me van a ayudar a tomar decisiones de tiempo real para que mi negocio crezca. Pensemos, aquí hay varios escenarios, pero pensemos en grandes empresas que ya tienen la tecnología y como siempre digo yo, ¿qué pasa el día del cierre? ¿O qué pasa cuando llega un director y nos pide ese reporte de ventas, de cierre mensual o de cierre? Toda la oficina está corriendo para buscar y consolidar ese reporte en una hoja de cálculo.
Entonces, ¿para qué tenemos toda esa tecnología si no la estamos utilizando, si no la estamos aterrizando a un caso de uso puntual dentro de la organización? Y cómo eso, pues sencillamente nos está impactando. Hicimos una inversión grandísima y adicional a esa inversión que no se ve ese retorno de esa inversión, pues por el otro lado tenemos un impacto sobre toda la operación cada vez que necesitamos un dato. Nos ponen a correr a todos durante esos días de reportes o de cierre, y más importante aún es que los datos no van a estar actualizados, no tengo una integridad de datos. Las decisiones que se toman se están tomando sobre supuestos, sobre alguna proyección, o lo que es peor y lo que ve uno siempre es que se traen datos, copia de datos de meses anteriores, y cuando uno ve tableros de control en los clientes, todo está verde, todo está perfecto, no hay ningún tipo de error o de inconsistencia. Cuando nosotros vemos ese tipo de tableros de control, sabemos que algo definitivamente está fallando, o no se está midiendo, o los indicadores pues sencillamente se muestran en verde, porque si se muestran en verde, pues no voy a tener ningún tipo de problema interno dentro de mi área, pero pues eso es un impacto gravísimo a nivel de una empresa. Es muy difícil, y pues nosotros estamos visitando clientes todos los días, pero es muy difícil encontrar un cliente que esté 100%, todos los indicadores verdes. Eso no pasa en la vida real. Y precisamente lo que necesitamos es que el reporte nos diga que está en rojo, que está en amarillo, que hay un riesgo, que hay una alarma. Y ahora ya vamos a hablar un poco de cómo dividimos esa estrategia cuando hablamos de BI. Qué datos capturamos y para qué nos sirven. Cuando hablamos de BA, qué datos nos sirven. Y un modelo nuevo, eh, que en realidad no es nuevo, pero que ahora tiene en los medios se habla muchísimo de este famoso data science, ¿no? De este recurso que tiene unas capacidades bien específicas, donde no es una persona técnica. Por lo general es un matemático, es una persona que sabe de proyecciones, de tendencias, conoce muy bien el negocio, y pues se encarga sencillamente de hacer modelos predictivos y estadísticos de negocio, donde esto pues sencillamente requiere un nivel de madurez un poco más grande, unas buenas horas de vuelo para poder llegar a este punto. Entonces, con esto lo que queremos transmitirle, especialmente a pequeña y mediana empresa, es que esto es un proceso. Y cuando hablamos de analítica, esto es un ciclo donde yo diseño algún tipo de estrategia. Recordemos que la estrategia, cuando hablamos de estrategia, debe tener unos indicadores y una medición muy, muy clara, muy tranquila, donde es sencillamente incremento en ventas versus esa línea de tiempo de crecimiento. O sea, yo tengo no solamente mejor margen, mejor utilidad, sino que en la línea de tiempo voy a tener un crecimiento. Cuando yo hablo de estrategia, sencillamente los cuadrantes de estrategia de cualquier metodología seria donde hablen de estrategia, de modelos de negociación y de transformación digital, pues hay unos indicadores que deben estar alrededor de eso. Entonces, esto es solo una parte de lo que necesitamos, pero tan pronto tengamos esa estrategia, esos indicadores, esas mediciones, se implementan esos tableros de control, se implementan esos KPIs, se tiene una conexión con todas las fuentes de datos, se automatiza toda esa fuente de datos, y por último se genera un tablero de control que me muestra qué es lo que está pasando. Tan pronto termina ese primer ciclo, vuelve a iniciar. O sea, esto no tiene fin. Un proyecto de analítica, de modelo de datos, no puede ser un tema de una única vez que vamos, implementamos y ya queda listo, sino que se hace obviamente un proyecto con una implementación de algunos
indicadores pues, relevantes para negocio, y de ahí para allá pues hay un ciclo a nivel de actualización o de evolutivo de esos mismos reportes. Por un lado, técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la herramienta o la solución que vamos a seleccionar se conecte con más fuentes de datos, haga otro tipo de validaciones, tenga otro tipo de algoritmos, tenga otras métricas. ¿M? Y por el otro lado, negocio, donde negocio debe estar pidiendo siempre nuevos indicadores. Ya tengo ventas, ahora quiero verlo por región, porque yo soy de región, de una región específica. Quiero ver cómo traigo esos datos, después lo quiero ver por producto, lo quiero ver por tamaño de cliente, o sea, la idea es que tengamos un mapa, un universo de toda esta sábana de datos que podemos llegar a recolectar y la empecemos la empecemos a trabajar de una forma mucho más granular para tener los datos. Y aquí viene un concepto súper importante cuando hablamos de datos reales. Todo esto que les estoy contando es como el ciclo normal que deberíamos tener en un proceso de consultoría serio a nivel de analítica de datos, ¿cierto? Pero ahí lo importante es cómo este proceso va a tener un evolutivo, va a tener un evolutivo y va a generar indicadores de negocio. Esto es lo importante, o sea, no vamos a sacar nada de esto, sino vamos a materializarlo. Entonces, aquí lo importante es cómo se involucra el área de negocio. Estos proyectos de analítica no son proyectos técnicos, no son proyectos de contratar a alguien que me haga un cambio sobre la base de datos o que me haga un reporte. Esto es sencillamente un componente, pero estos datos son, o estos tipos de proyectos, vienen desde un área de negocio. Esto para hablarles de datos reales. Bueno, antes de empezar, si queremos tener, si queremos tener un proyecto realmente efectivo sobre analítica, pues hay unos puntos que tenemos que considerar y tenemos que garantizar que funcionen correctamente antes de atacar estos proyectos. Entonces, siempre hablamos un concepto de consolidación de datos. Esto sencillamente, palabras más, palabras menos, es tener muy claras las fuentes de datos que vamos a atacar para poder poder consumir esos datos y generar nuestros reportes. Entonces, mucho cuidado con el tema de consolidación, porque no siempre la fuente que se selecciona es la mejor, es la que tiene el dato actualizado, y con eso mezclamos el segundo punto, que es el tema de integridad de datos. Nosotros debemos garantizar que los datos que se están viendo en el reporte son la última versión, son los más actualizados, y que solamente cierto tipo de personas o cierto tipo de algoritmos puede capturar esos datos. Qué quiere decir esto? Que debemos garantizar que esos datos no van a ser o no pueden ser modificados de una forma más correcta. Yo tengo unos repositorios de datos, se están actualizando. El que queramos, puede ser una base de datos, puede ser un Excel, desde una hoja de cálculo, podemos empezar a tener datos. Pero ¿qué pasa si 20 personas tienen acceso a esa hoja de cálculo? Pues por error, obviamente siempre partiendo de la buena fe, pero por error yo puedo borrar, sobreescribir la información que mi grupo de trabajo cargó. Entonces, en ese momento, perdí toda la integridad de datos. Yo no sé si ese dato es el real. Hablamos de un concepto de custodia de datos y de retención. Estos dos también van de la mano, especialmente para entidades de gobierno, entidades que tengan algún tipo de regulación. Pues sencillamente hay unas reglas muy claras donde deben tener una custodia de esos datos
y una retención mínimo por 5, 10, 20 años, donde esa información se almacena y no se puede modificar. Hay sistemas diseñados específicamente para esto, para sistemas de archivado, para sistemas de datos fríos, como lo llamamos nosotros, que son datos que consultamos muy de vez en cuando como un histórico para un proceso de auditoría o pues datos del cliente pues que no utilizamos, pero que si el cliente los llega a requerir en algún momento, pues tenemos que tenerlos habilitados. Entonces, ahí hablamos de cuál es esa política y esa a nivel de custodia y retención de datos, porque de acuerdo a eso vamos a seleccionar una tecnología que nos va a permitir almacenar esos datos con integridad, que nos va a garantizar que no se van a poder modificar, que nos van a garantizar también que la custodia y la retención va a estar por los 5 años o los 10 años que lo pida la regulación o la política que ustedes definan. Y por último, que es uno de los temas más importantes siempre que hablamos de esto, al igual que cuando hablamos de backup, esto es solamente la parte de captura y almacenamiento, pero cuando yo necesito conectarme para sacar un reporte, pues de qué forma lo voy a hacer, cómo voy a garantizar que ese archivo de datos, ese histórico, va a estar disponible para que yo lo pueda consumir a nivel de un reporte. ¿Cuál es la estrategia a nivel y cómo voy a estructurar todo ese modelo de datos? ¿Cómo voy a decir qué es caliente, qué es frío, qué es activo, qué es pasivo? ¿Cómo va a ser la estructura de mis datos? ¿Cuáles son los datos relacionales? ¿Cuáles son los datos no estructurados? ¿Cuáles datos tienen un nivel de seguridad o de cifrado y de encripción un poco más complejo? Entonces, esto hay que definirlo mucho antes de adquirir el producto, porque si no, algunos productos solamente me van a permitir almacenarlos, pero si yo le doy clic para restaurarlo, hay algunos que, depende del precio, obviamente, me pueden restaurar los datos en un par de horas, en 8 horas, en 24 horas, en 48 horas. Entonces, según los requerimientos de negocio, cómo va a ser esa política de custodia y retención. Todo eso debe estar armado en esa estructura de datos y ahí voy a hablar del punto de integración. ¿Qué herramientas voy a utilizar para hacer esa integración de datos? ¿Cómo voy a capturar esos datos? Les pongo un ejemplo sencillo para pequeña y mediana empresa. Todos están en este momento terminando la implementación de factura electrónica. ¿Ves? Que esto ya deberíamos estar hace muchos años en esto. ¿Cómo ustedes pueden generar un reporte personalizado, un reporte de ustedes, de esos datos de factura electrónica que están en un software contable que ya no es de ustedes, sino que es un software contable que está conectado a través de un proveedor que se conecta con la entidad de impuestos de cada país? Pues sencillamente hay algunos que no tienen esa posibilidad. Si ustedes quieren manejar reportes independientes, reportes personalizados, o que no un solo reporte, un cuadro o un dato lo traiga del software contable. Estoy hablando de pequeña y mediana empresa, no estoy hablando de ERPs, ni estoy hablando de soluciones robustas. Entonces, ¿qué pasa con esos datos que están en un software que ustedes tienen ahora? ¿Por qué estos software no tienen una API, no tienen un modelo de integración, un conector para poder traer esos datos, un web services que me permita consumir esos datos? Entonces, ojo con el modelo de integración, porque es que muchas veces llegamos, queremos hacer esto y está el megaproyecto de analítica y cuando llegamos a la fuente de datos, no, es que no soporta el conector, es que hay que desarrollar, empieza el pero, ¿no? Es que para hacer esto tienen que desarrollar un conector, tienen que desarrollar En el momento en que yo diga que tengo que desarrollar, quiere decir que es una aplicación que no es cloud, que no está lista para ser escalable, que no va a permitir un modelo de integración natural de datos. Entonces, el primer ejercicio que ustedes deben hacer, por ejemplo, es en ese inventario que tienen de soluciones
dentro de cada empresa, pues identificar cuáles sí les permiten automáticamente y sin ningún esfuerzo adicional generar un tipo de conexión. ¿Qué es lo que nos dicen algunos? No, pues ustedes descargan eso a una hoja de cálculo y de la hoja de cálculo se conectan. O armen un modelo de bodega de datos, descarguen esos datos y de ahí se pegan, se conectan. ¿Mm? Claro, es completamente viable y se puede hacer. Pero ¿cuál va a ser el tiempo de actualización de esos datos? ¿Qué pasa si ese archivo no llega? ¿Qué pasa si ese archivo de la hoja de cálculo se corrompe? Esto es sencillamente un escenario que ustedes tienen que tener, que es válido. Yo no estoy diciendo que no se pueda y se ha hecho y nosotros también en algunos clientes lo hemos hecho. Por presupuesto, por tiempo, por muchas razones, pero acá lo que ustedes tienen que entender es que si se van por ese camino, van a tener unos riesgos y es nuestro trabajo como consultores mostrarles esos riesgos y que ustedes tengan clarísimo que eso les va a llegar a pasar. ¿Listo? Ese es el mensaje que les quiero dejar a nivel de integración de datos. O con el tema de bodega de datos, esto ha cambiado muchísimo, esa construcción de data warehouse y de bodegas y bodegas y bodegas y cubos y este tipo de cosas. Ha cambiado muchísimo. Hay tecnologías mucho más eficientes para hacer bodegas de datos y que me permitan tener un control de esos datos, una indexación, una búsqueda mucho más efectiva. Entonces, hay nuevas herramientas que se pueden utilizar. Este tema de bodega de datos específicamente, ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Y por último, pues sencillamente seguridad. ¿Qué va a pasar con esos datos que yo estoy publicando, que estoy exponiendo a una herramienta para que me genere un tipo de reporte? Miren que en el proceso que estamos hablando, eh, sencillamente estamos con el primer paso, que es identificar las fuentes de datos y cómo nos vamos a conectar. Todavía no estamos hablando de analítica, todavía no estamos hablando de inteligencia de negocios, ni de nada más. Esto es el primer paso, lo que tenemos que tener antes de empezar. Les dejo con otro dato de Forbes, donde hay una proyección que para el 2023 todo el modelo de Big Data, toda la industria de Big Data, pues va a tener una valoración cerca de los 77 billones. ¿Qué nos dicen estos números de negocio? Pues sencillamente el crecimiento que ha tenido la industria y los modelos de Big Data desde las aplicaciones y el ecosistema de herramientas alrededor de Big Data y los procesos de negocio que en el momento de migrarse a Big Data empiezan a tener una aceleración, pues están con un número y una aceleración demasiado grande. ¿Esto en qué les afecta a ustedes? Pues que cuando hay una industria que tiene un crecimiento tan acelerado a nivel económico y tiene una valoración tan grande, pues, ¿qué quiere decir esto? Que todos los grandes fabricantes de software van a estar alrededor de esto, que todos los grandes directores de empresas corporativas van a estar alrededor de estos modelos, van a desarrollar y trabajar en la mejora, en la estructuración, en la seguridad, en todo lo alrededor de esto. Y de forma muy rápida, todo esto nos va a llegar a nosotros como pequeña y mediana empresa. Recordemos que la primer característica que tiene una solución de estas, y cuando hablamos de cloud computing y de estas soluciones, es que nosotros como pequeña y mediana empresa tenemos la capacidad de acceder a estos recursos, porque todo eso que ya lo trabajó el corporativo, que ya lo perfeccionaron, nos lo van a entregar a nosotros de una forma pues mucho más ágil, ya probada, ya con todos los esquemas de seguridad y pues a unos precios, pues una economía de escala muy fácil de adquirir por todos nosotros en pequeña y mediana empresa. Vamos a hablar de decisiones de negocio y por qué esto es realmente importante.
Cuando hablamos de analítica, hay como tres conceptos que sí queremos dejarlos aquí como muy claros. Es que muchas veces se mezclan, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia de negocios, después de tener todo lo que hablamos hasta ahora, de tener la consolidación de datos, la integración, garantizar todo este tipo de cosas, pues nosotros ya estamos en capacidad de consumir unos datos, generar unos reportes para una toma de decisiones. Cuando hablamos de Business Intelligence, estamos hablando de herramientas que generan reportes, hacen queries, es el término técnico, pero el query es sencillamente una consulta a una fuente de datos donde me va a mostrar en ese reporte ese dato, pero esto está orientado a operaciones de tiempo real, sencillamente para optimizar y mejorar la operación del negocio. Si yo hablo de Business Intelligence, debo estar asociado a mi operación, qué es lo que está pasando en mi operación, cómo monitoreo todos los procesos de mi operación y tengo datos en tiempo real para que me digan qué es lo que está pasando, en dónde está el cuello de botella, el reproceso. Ahí es donde tiene sentido un modelo de inteligencia de negocios. Cuando ya hablo de analítica, aquí ya es diferente porque no estoy hablando, aunque los reportes pueden ser en tiempo real, y ahí es creo que donde está siempre la confusión. Cuando yo hablo de analítica, sencillamente yo estoy teniendo una captura de datos, ¿m? Donde ya empiezo a hacer comparaciones de mi histórico con el tiempo real y sobre eso pues voy a hacer análisis predictivos, voy a generar visualizaciones y reportes como con una correlación de datos y una validación de datos para poder generar proyecciones y unos indicadores de negocio muy específicos. Y por último, cuando hablamos de data science es la mezcla de todo más nuevas herramientas de apoyo, donde aquí sí voy a hablar de Big Data, aquí sí voy a hablar de modelos de inteligencia artificial, de machine learning, de minería de datos y pues que todo eso se va a ver reflejado en unos indicadores, pero ya aquí vamos a hablar de modelos predictivos y de proyecciones, de tendencias, de medias que estos son indicadores de negocio. Como les decía, los perfiles de Data Science son muy escasos para las personas técnicas que de pronto están viendo esta sesión y están interesados. Les recomendamos muchísimo siempre irse por este modelo. Primero es uno de los mejores pagos en este momento y requiere también un perfil muy específico porque es una persona que sabe muchísimo de negocio, sabe de modelos matemáticos y también tiene un conocimiento sobre algunas herramientas para materializar pues este tipo de reportes. Fácil, ¿no? Ahí están los tres conceptos que queríamos dejarles hoy de inteligencia de negocios, de analítica y de data science. Cuando nos vamos a meter en esto, tenemos que tener clarísimas cuáles son nuestras fuentes de datos o nuestras bases de datos. Como les decía, esto ha cambiado. Relacionales tradicionales, aquí estamos hablando específicamente de un servicio de un fabricante con el que trabajamos, que es RDS, donde yo dentro de RDS puedo tener bases de datos SQL, Postgres, Oracle, MySQL, eso lo puedo tener como servicio. Aquí ya olvidémonos que tenemos que montar un servidor y dentro del servidor instalar el motor y después configurar el motor y la memoria del motor y la asignación de recursos. Eso ya nos lo quitamos de la cabeza. Ahora sencillamente tenemos un endpoint, una ruta a esa base de datos, donde sencillamente asignamos capacidades a nivel de CPU, de memoria, de disco, y definimos unas políticas de seguridad y de backup y restauración de esos logs transaccionales, donde eso lo hace automáticamente. ¿Qué me permite eso? Que si yo tengo algún problema con mis datos, con un clic puedo restaurar el último log transaccional de una forma pues muy rápida y muy segura.
Hay unas nuevas bases de datos por ahí y casi todos tienen nombres de Aurora, hay varias, María, hay varias, varias bases de datos nuevas que ustedes van a conocer de acuerdo a la plataforma que ustedes pues, se involucren, donde lo pueden hacer sobre Amazon Web Services, sobre Azure, lo pueden hacer sobre OpenStack, sobre toda la suite que tiene Red Hat y esta integración que tiene ahora con IBM, con estas bases de datos nuevas, las nuevas versiones de DB2 y todo esto que tiene IBM, eh, funciona de forma increíble. Ahí vamos a hablar de este tipo de bases de datos relacionales. Y aquí estamos hablando de datos. Cuando yo hablo de la diferencia entre bases de datos relacionales y repositorios de datos no estructurados, recordemos que los no estructurados los asociamos con archivos, con imágenes, con videos, con fotografías. Entonces, hay una mala práctica que seguimos encontrando, que es que dentro de una base de datos relacional meten imágenes, meten el rendimiento es demasiado, demasiado malo a nivel de arquitectura de software, pues eso no se usa hace muchísimos años. Entonces, es importante que sobre esa arquitectura inicial que se haga, tengamos clarísimo para qué nos sirve cada cosa. Antes como que había un solo producto y todos nos tocó, sí o sí teníamos que meterlo ahí, pero ahora no. Ahora las bases de datos relacionales y lo que buscamos y con tecnologías de base de datos columnares, cada vez que yo hablo de datos, es metiendo solo y únicamente el dato para poder optimizar esas famosas queries, esas famosas búsquedas o consultas de datos para que tenga unos tiempos de respuesta muy, muy grandes. Porque ahora, como lo veíamos al principio de la presentación, tenemos un volumen de datos demasiado, demasiado, demasiado grande. Entonces, si yo tengo volúmenes de datos grandes y no tengo optimizado una base de datos relacional, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Bodegas de datos, el famoso Data Warehouse, donde hay unas nuevas tecnologías y si queremos sí o sí hablar de Big Data, pues tenemos que migrar a nuevas tecnologías como Redshift, como Data Lake, Databricks. Hay nuevas tecnologías que nos permiten tener esa bodega de datos, pero asociada pues a este nuevo concepto de piscinas de datos. Hay una analogía muy, me pareció muy interesante, la leí hace poco, donde decían que el modelo de data warehouse, de bodega de datos antiguo, era como muchas botellas de agua, muchas botellitas de agua, y un modelo de data lake o de data brick, pues sencillamente era un solo botellón de agua muy grande pero que ya estaba filtrado, que ya tenía un proceso de depuración. Entonces, en un único repositorio ya iba a encontrar todos los datos realmente que necesito. En el modelo de data tradicional, que lo asociamos a botellitas completamente independientes, pues ahí están los datos. Pero si yo no conozco esa estructura de datos, si yo no conozco qué hay en cada botella, pues imagínense lo que puede durar una búsqueda cuando estoy hablando de datos, pues de bodegas de datos realmente grandes. Hay otras soluciones para manejar documentos. Pues DynamoDB, SimpleDB, Cosmos, Table Storage, este tipo de repositorios funcionan muy bien para datos no estructurados. Hay otros donde sencillamente son almacenamientos y yo puedo eh, literal copiar y pegar contenido estático, por ejemplo, como un PHP, lo copio, lo pego y automáticamente ahí tengo habilitado, publicado un sitio web donde puedo tener integración con servicios de distribución de contenido, por ejemplo, un CDN donde yo puedo distribuir contenido, pues hay unos servicios para datos no estructurados
videos, fotos. Recordemos que eso es lo más pesado. Cuando yo tengo un sitio, tengo un tipo de reportes, pues imagínense lo que pesa la transmisión de un video, la descarga de un video, de fotos. Ahora somos demasiado exigentes con temas de resolución. Cada vez que yo asocio resolución, mejor resolución, estoy incrementando el tamaño de mis archivos. Entonces, hay servicios de distribución de contenidos que se conectan de forma automática y nativa con estos servicios de repositorios de datos documentales. Hay otros asociados a gráficas. Entonces, cuando hablamos de analítica de reportes, pues este tipo de repositorios como Neptuno y Cosmos, funciona muy, muy bien. Es increíble todo lo que se puede hacer a nivel de modelos de datos gráficos dentro de estos repositorios. Y por último, una tecnología, perdón, que inició hace unos buenos años con el lanzamiento de HANA. HANA sabemos que empezó como el repositorio de datos en memoria de SAP, donde cambió todo el modelo de reportes, donde ya no había un procesamiento, una consulta tradicional a la base de datos, sino que HANA lo montábamos dentro de un appliance, que ese appliance ya venía con unas configuraciones específicas, arriba de 500 gigas de RAM. Me enviaba todo ese procesamiento, esa consulta a la memoria mejor, y pues cuando yo tenía todo en memoria, los datos eran, pues los tiempos y la latencia a nivel de datos, pues fue increíble. Después esto ya evolucionó y ahora pues todos los productos de SAP, pues ese es su repositorio de datos y ya hablamos pues de S4HANA y de toda la nueva suite de ERP y soluciones de negocio alrededor de HANA. Hay otros servicios como Elastic Cache, que lo podemos consumir desde AWS, de Redis, que lo podemos consumir desde Azure, pero pues estos son repositorios de datos que tienen una tecnología en memoria para tiempo real. O sea, si estamos pensando, por ejemplo, en industrias como oil and gas, por ejemplo, todos estos temas de telemetría, automatización, SCADA, este tipo de cosas que los cambios a nivel de datos son de microsegundos, pues este tipo de soluciones de base de datos o repositorios en memoria, pues nos solucionan todos los problemas. Con esto hay muchos más, no me van a justiciar si les falta alguna de su preferencia, sencillamente les estamos mostrando algunas de las soluciones que hay a nivel de base de datos. Si quiero como que les quede claro que para cada tipo de dato, en este momento hay una solución diseñada para eso. Entonces, antes de hacer una implementación, asesorémonos muy bien para montar lo que tenemos sobre el mejor contenedor para gráficas, el mejor contenedor para bodegas, históricos, archivos, el famoso archive, lo mejor que tengamos para relacionales, documentales. O sea, mensaje, hay una solución para cada tipo de dato. Cuando ya tengo solucionado ese tema de datos, ahora sí vamos a hablar pues de las nuevas tecnologías y cuando hablamos de Big Data y vamos a tomar decisiones de negocio, pues necesitamos una búsqueda primero, una conexión y una generación de datos en tiempo real, de volúmenes de datos muy grandes y de diferentes fuentes de información. Ya no podemos cerrar un reporte con una sola fuente de información. Cuando llegamos a un cliente, el cliente siempre quiere conectémonos acá y quiero ver cómo estamos con redes sociales y esto crúcemelo con ventas y con el reporte de la región y crúcemelo con esto. Hay muchas fuentes de datos. Entonces, si queremos empezar a hablar de esto, pues sí o sí tenemos que hablar de estas tecnologías. Específicamente, si hablamos de Big Data, hablamos de la suma de todas estas tecnologías. Entonces, podemos hablar de Data Lakes, de Databricks. Recordemos que esta es la famosa piscina de datos, un repositorio, la botella de agua grande que les contaba.
donde tenemos en un solo repositorio, pero ya depurados, ya filtrados y estructurados, o sea, ya está listo esa ruta de dónde está el dato para poder buscarlo y encontrarlo de forma muy rápida. Entonces hay soluciones de Data Lakes y Databricks. Hadoop, pues esto es un modelo que viene dentro de Apache, módulos para hablar de Big Data desde una estrategia open source que también es completamente válida y funciona demasiado, demasiado bien. Cuando empiezo a hablar de estas bases de datos no SQL, quiere decir no transaccionales, o sea, bases de datos o repositorios para datos no estructurados, ¿se acuerdan? Videos, imágenes, todo esto. Entonces, ahí aparece Mongo, Redis, Cassandra, que creo que en el slide anterior no lo tenía, pero aquí está Cassandra, donde también lo pueden utilizar. Y pues sobre Apache pueden utilizar obviamente Spark, donde ha tenido un desarrollo y un evolutivo demasiado, demasiado grande cuando hablamos de modelos de Big Data. Conceptos claves de inteligencia artificial, de machine learning, de esta capacidad que tenemos para generar modelos predictivos, pero también tener una capacidad cognitiva de aprendizaje sobre ese movimiento de los datos. Después ya pues vamos a hablar de cadenas de bloques, el famoso blockchain que está sonando muchísimo y de inmediato lo asociamos con criptomonedas y con la nueva estructura de banca, pues también hay unos modelos de blockchain para otras industrias donde el desempeño, la agilidad de datos y de reportes sobre repositorios que estén en blockchain, pues la diferencia es demasiado, demasiado grande. Donde tenemos repositorios y bases de datos con tecnología en memoria, eso lo pueden, eso lo pueden pues también tener una exploración, un acercamiento a esas bases de datos. Cuando hablamos de estos motores de bases de datos en memoria, eh, tenemos que saber que requerimos un hardware específico. No, esto yo no lo puedo montar en un hardware cualquiera con 4, 8 gigas de RAM. Esto requiere un hardware y unos appliances específicos, pero a través de servicios de nube pública, de cloud como Azure, como eh, Amazon Web Services, como IBM Cloud, podemos tener acceso, alquilarlo, por llamarlo de alguna forma, pero tener un acceso cloud a este tipo de appliance. Entonces, si quieren montar SAP, un modelo HEC dentro de nube pública, es completamente válido, soportado y homologado por el fabricante. Entonces, lo podemos montar sobre Amazon, lo podemos montar sobre IBM, lo podemos montar sobre Amazon Web Services, sobre Google. Nosotros no distribuimos Google, pero sobre Google también lo podemos hacer. Y cuando ya tenemos todo este tipo de tecnologías y herramientas, pues vamos a hablar de modelos predictivos y prescriptivos. Entonces, aquí es importante entender la diferencia, para qué sirve cada uno de estos componentes, pero acá lo que me interesa transmitirles en este momento de la presentación es que no subestimemos un proyecto de analítica, no lo asociemos con generar un reporte y ya, no lo asociemos con un tablero de control, sino pues con todas estas tareas que debemos garantizar a nivel de infraestructura física, de tecnología, de hardware, de software, de licenciamiento, de estructura de datos y por último, pues la implementación de este tipo de tecnologías para que me permitan un desempeño y unos reportes en tiempo real. Por último, después de tener todo esto, ahora sí, llegamos a la visualización de reportes. Y aquí nosotros, pues específicamente hablamos de dos herramientas, como Power BI de Microsoft y Tableau, que pues, sencillamente nos van a permitir tener un control de todos esos datos para la creación de reportes, tableros de control.
Entonces, eh, creo que el ejercicio que hicimos con esta presentación, y ustedes allá pueden estar diciendo, claro, pues a mí me han hablado de analítica y me han hablado solamente de Power BI, y me han hablado solamente de Tableau, de Click, hay varias soluciones a nivel de visualización, pues nosotros les podemos hablar muy bien de estas dos, que son las que distribuimos nosotros, pero con este ejercicio lo que queríamos mostrarles es que para llegar a este tablero de control, para llegar aquí al dato, pues tenemos que hacer un trabajo previo, tenemos que tener una estructura, tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener unos indicadores muy claros y una tecnología que soporte esto. Cuando hablamos de negocio y entendemos realmente el negocio y nadie más que ustedes como gerentes, como líderes de las compañías, pues conocen su negocio. Ustedes pueden ver un tablero de estos, pues súper bonito, que se ve en el dispositivo móvil, en la tableta, en el computador y se mueven automáticamente, son dinámicos. A ustedes les va a parecer muy bonito, pero ustedes tienen clarísimo su negocio. O sea, no hay nadie mejor que un gerente, que un director, los números los tiene muy claros en la cabeza. Entonces, ustedes van a identificar muy rápido que este número no me cuadra, este número no cierra con lo que yo tengo en la cabeza, este no es el número de venta. Entonces, pues en ese caso, y cuando les pasen, se acordarán de nosotros, se acordarán de mí, eh, ahí van a decir, esto no funciona. Y esto es lo que nosotros nos encontramos en los clientes. Han hecho una inversión interesante donde se ha vendido un modelo de analítica y lo que nosotros llegamos y encontramos es solamente un par de reportes que no se conectan con nada, que no tienen actualizaciones, que no tienen un control de versiones, no tienen integridad de datos. Y lo más importante, pues que al gerente, al dueño de esta empresa, pues no le sirve de nada estos datos. Se vuelve algo que tiene ahí en el dispositivo, una nueva aplicación en el dispositivo, cuando si esto se implementa de una forma correcta, pues esta es la aplicación que la van a tener abierta todo el tiempo, la van a utilizar más que las herramientas de mensajería, van a estar todo el tiempo viendo qué pasó acá, qué pasó acá, se vendió esto, rechazaron la orden porque esto se cayó, se incrementó cuentas por cobrar, aquí todo, tanto de temas financieros, de comercial, mercadeo, estrategia, toda la relación de clientes de CRM, todo esto debemos tenerlo reflejado en estos tableros de control. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado esta sesión así muy corta, muy directa, muy concreta sobre pues, este modelo de análisis de datos, pero pensando solo y únicamente en la toma de decisiones. ¿Por qué deberíamos implementar estas soluciones? Porque sin importar el tamaño de nuestra empresa, ¿por qué deberíamos tener estos datos? Porque si somos pequeña empresa, lo necesitamos aún más. Las empresas grandes ya tienen esto, tienen clarísimos sus modelos de datos, con algunas fallas, con algunas latencias, con algunas, pero conocen muy bien, perdón, conocen muy bien los datos. Nosotros como pequeña y mediana empresa debemos tener este tipo de soluciones, debemos tener estos datos en tiempo real para tomar decisiones, saber qué no está funcionando, depurarlo, cortarlo de raíz y enfocarnos en lo que está funcionando para generar negocios, para generar nuevas ventas. Como siempre, pues les recuerdo que el apoyo que nosotros damos desde Sumato es ese, es un valor alrededor de conocimiento de negocio y lo que realmente queremos es ayudarlos a ustedes basado en estas tecnologías y apoyado en estas tecnologías, tener un crecimiento exponencial a nivel de ventas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos a continuar con la última parte, que son preguntas y respuestas. Los invitamos a utilizar el panel de Q&A para que puedan escribir preguntas y respuestas, que nos sigan en nuestras redes sociales. Todo el contenido que hemos creado está disponible en nuestras redes sociales, en podcast, a través de Spotify y Apple Podcasts, si quieren escucharlo solamente a través de audio. Si quieren ver el video, la presentación, pueden verlo en nuestro canal de YouTube y pues las otras redes sociales para que pues nos sigan con nuestros eventos y nuestro
contenido de valor que hemos desarrollado para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.